Bueno, este es el segundo vídeo de la serie del triángulo de altura y voy a hacer un recordatorio de lo que había dicho en el vídeo anterior. Quedamos que vamos a suponer que esto es la Tierra, ¿no? Y que como hay un triángulo de altura, el que se forma en la esfera celeste, a este le corresponde un triángulo semejante en la superficie de la Tierra. Este es el que utilizamos para situarnos, ¿no? Entonces tenemos dos astros y por lo tanto tendremos dos círculos de altura y los correspondientes triángulos de altura. Y como ya he anunciado, cada círculo de altura lo vamos a aproximar mediante una recta, que es una aproximación lineal, que llamamos recta de altura. Bueno, eso es todo lo que voy a explicar hoy. Entonces, como tenemos dos astros y tendremos al final dos rectas de altura, la intersección de las dos nos darán la situación del observador, nuestra situación. Esto es lo fundamental de la navegación astronómica y por lo tanto es de suma importancia esto que voy a decir ahora, ¿vale? Bien. Bueno, pues voy a dibujar, como siempre, unas referencias ahora en la Tierra, ¿no? Esto es el ecuador terrestre. Tenemos, por supuesto, el horizonte del observador. Tenemos un observador. Ahí tenemos el horizonte de observación. Esto es el ecuador, como digo, y esto es el horizonte verdadero del observador. Bueno, aquí tenemos el polo norte de la Tierra, el polo sur de la Tierra, el eje de la Tierra. Recordamos que en la esfera celeste estos subíndices van en mayúscula y aquí en la Tierra pues van en minúscula. Tenemos dos puntos de iluminación que son las proyecciones de las estrellas de la esfera celeste, ¿verdad? Y uno es el astro 1 y otro es el astro 2. Es el polo de iluminación del astro 1 y otro es el otro es el del astro 2. Entonces, para cada uno de ellos, evidentemente tenemos, como dijimos en el vídeo anterior, un círculo de altura, cuyo radio pues es el complemento a 90 grados. Es la altura azimutal de cada astro. Y aquí tenemos otro círculo de altura, quizá no se vea del todo completo porque esto va hacia la parte que no se ve, digamos, de la Tierra, su correspondiente círculo de altura, con un radio que es igual al complemento a 90 de la altura que observamos, que medimos del astro al horizonte. Estas alturas, recuerdo que son ángulos de elevación. Bueno, pues recuerdo que si pudiésemos en un globo terráqueo hecho a escala que nos cupiese en un barco, pues podríamos determinar estos dos puntos de intersección y discriminando uno de ellos nos podríamos situar, discriminándolo mediante la información que tuviésemos disponible, ¿no? Pero esto no es posible, esto no es viable. En lugar de un globo terráqueo, pues podríamos utilizar una representación cartográfica de la superficie de la Tierra, un mapa, una carta náutica, pero la escala de esa carta náutica tendría que ser muy pequeña para que se pudiesen contener estas proyecciones de estos círculos sobre la carta náutica. Y claro, eso ya invalidaría del todo lo que es esa primera vía, porque la precisión que obtendríamos en las intersecciones sería muy, muy pequeña. Entonces sería muy mala. Entonces, además, habíamos dicho que la proyección sobre el plano de los círculos de altura pues ya no son círculos, sino que son curvas que no sabríamos cómo representar de una forma eficaz, digamos, en navegación, ¿no?
O sea, son demasiados inconvenientes. Entonces, lo que se le ocurrió a un navegante francés en 1837, creo recordar aproximadamente, que se llamaba Marc de Saint-Hilaire, fue para cada círculo de altura obtener una aproximación lineal que es la recta de altura, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces primero lo voy a hacer con un astro y luego con el otro. Y así obtendremos dos rectas, ¿vale? Dos rectas. Y esas dos rectas, al igual que hacemos en navegación costera, pues van a dar un punto de intersección, y ese punto de intersección nos dará la latitud verdadera y la longitud verdadera del observador, ¿vale? Bueno, después al final del proceso que vamos a describir con este vídeo, y pues probablemente casi seguro con otro en la que voy a complementarlo. Bueno, voy a borrar esto. Y aquí mismo voy a hacer esta explicación de las rectas de altura. Voy a tener que representar otra vez la Tierra, ¿vale? Sí. Voy a hacer la explicación en este dibujito de la derecha, para que no perdáis de vista el de la izquierda. Bueno, entonces, aparte de cada círculo de altura, recordemos que tenemos un triángulo de situación proyectado sobre en la esfera celeste, que proyectado en la superficie de la Tierra nos da un triángulo de situación en la superficie de la Tierra, que es semejante al de la esfera celeste. Voy a dibujar directamente este triángulo, ¿vale? Aquí tenemos, vamos a suponer que aquí tenemos el observador. Aquí tenemos un astro. Voy a dibujarlo en blanco todo. Y aquí tenemos el polo elevado. Pues bien, se forma un triángulo esférico, cuyos lados son segmentos de círculos máximos, como ya os dije, y en este triángulo recordemos qué son las cosas. Entonces, en este triángulo, este es el astro. Esto lo haríamos para cada uno de los dos astros, ¿eh? Ahora solo me estoy ocupando de un astro, por ejemplo del astro 1, ¿eh? Pero en lugar de poner subíndices, pues para no liarlo, pues voy a quitarlo. Este lado, todos los lados se miden en la longitud de los lados en los triángulos esféricos, se mide en ángulo, en amplitudes angulares, que corresponden a los arcos de estos círculos máximos. Recordemos que esto es el complemento a 90 de la altura verdadera, ¿no? Esto de ahí es la codeclinación del astro. Ahora que se vea bien esta D. Y esto es el complemento a 90, la codeclinación es el complemento a 90 de la declinación. Y esto es el complemento a 90 de... perdón, a ver si me he equivocado de un momentito que... Aquí es que me he equivocado. Esto es el complemento 90 de la latitud. Y esto es el complemento a 90 de la altura verdadera, la altura azimutal, ¿vale?
Bien, recordemos que en el triángulo de la esfera celeste semejante a este, que está en la Tierra, este punto es homólogo al cenit. ¿Vale? Bueno, este A en realidad tendría que llamarle punto de iluminación del astro. Voy a ponerle, lo pongo en minúscula. Y bueno, y ese es el polo elevado de la Tierra. Esto es el ecuador. Y ahora, los ángulos. Este ángulo es el llamado ángulo en el polo. No es más que el horario local del astro. Este P es el ángulo en el polo. Y es el horario local, el ángulo horario local del astro. Ángulo horario local del astro. Todos estos ángulos que estoy comentando ahora tienen el mismo valor en los ángulos homólogos del triángulo de altura de la esfera celeste. Vale. Este otro ángulo, vamos a llamarle así, es el llamado ángulo paraláctico. No lo utilizaremos mucho, el ángulo paraláctico, es el ángulo entre estos dos lados de este triángulo esférico. Y este otro es el ángulo azimutal. Este lo voy a poner así. Y este otro es el ángulo azimutal que corresponde al azimut del astro. Si con un poquito de calma, si veis los dibujos, los estudiáis bien, veréis que corresponde al ángulo azimutal del astro. ¿Vale? Z es el ángulo azimutal. Y su vértice, aquí, es el observador, pero en la esfera celeste, el vértice homólogo en el triángulo de altura de la esfera celeste, es el cenit, ¿vale? Es el cenit del observador. Bueno, ya he recordado esto, lo que significan las cosas en el triángulo de situación. Este sería el horizonte del observador, ¿verdad? Y ahora voy a dibujar aquí, en esta otra parte, otra vez la Tierra, porque lo que vamos a hacer ahora es ponernos en la situación del navegante. ¿Vale? A ver, voy a volver a dibujar el ecuador celeste, el ecuador de la Tierra, esto es la Tierra en gris, el ecuador de la Tierra, polo norte de la Tierra, polo sur de la Tierra. Arriba, en la esfera celeste, los homólogos de estos puntos son el polo norte celeste, el polo sur celeste. Bien, entonces, el navegante no sabe dónde está. No puede saberlo. Entonces, si suponemos si dibujamos, por ejemplo, aquí el punto de iluminación del astro, y suponemos que el navegante se encuentra en este punto, no sabe dónde está exactamente. A este punto le podemos llamar situación estimada. ¿Vale? Bien, pues se forma naturalmente entre el polo norte, estos vértices, el astro y la situación estimada. Bueno, esa es la situación estimada
estimada del observador. Se forma un triángulo esférico. Este triángulo esférico no es exactamente el triángulo esférico que dibujaríamos si supiésemos la situación exacta del observador. Entonces ahí tendríamos el observador. Es otro triángulo que se aproxima al triángulo de situación que llamamos, donde este vértice sería el observador. Eso es muy importante, ¿eh? Bien, ahora imaginad que en este alrededor del polo de iluminación del astro, pues tenemos su correspondiente círculo de altura, ¿vale? Este es el círculo de situación, vamos a llamarle círculo de situación, porque es el homólogo del círculo de altura que está en la esfera celeste. ¿Cuál es su radio? Pues su radio, este radio de ahí, es el complemento a 90 de la altura verdadera, que recordemos que es la que medimos con el sextante, ¿eh? Recordemos lo de la altura verdadera. Este es el horizonte de la mar, ¿no? Entonces vemos vemos un astro y medimos la altura verdadera del astro. Cuando tengamos otro astro, pues medimos su correspondiente altura verdadera del otro astro. Este es del 1 y esto es del 2. Y para cada altura verdadera, pues tenemos un círculo de altura, ¿eh? Vale, ahora no voy a poner los subíndices, voy a borrar esto. Esto es solo un recordatorio de lo que hacemos cuando estamos navegando. Y quiero que os fijéis en la intersección del círculo de altura con... Bueno, este círculo de altura es uno de los dos, ¿eh? Es como si hubiésemos girado la superficie de la Tierra. Pero lo pongo así un poquito más abajo para que se entienda bien la explicación que voy a hacer ahora. Démonos cuenta de que aquí hay un punto de intersección. Y tenemos un punto de intersección con el lado que va de A, del vértice A, el punto de iluminación del astro, voy a escribirlo. A es el punto de iluminación del astro. También se llama centro astral. Es la proyección del astro sobre la superficie de la Tierra. Es ahí, este puntito de intersección le voy a llamar, por ejemplo, P. No, P no, que se confunde con el polo, con el ángulo en el polo. Vamos a llamarle K, por ejemplo. K. ¿Vale? Entonces, Saint-Hilaire, voy a poner aquí el nombre de este señor, Marc Saint-Hilaire, del siglo aproximadamente 1830 y algo, creo que era 1837 más o menos. No sé exactamente qué año era cuando lo publicó, su solución, que es la que voy a explicar ahora. Bueno, pues se le ocurrió que si esta figurita, esta zona de la intersección, la ampliamos, vamos a ampliarla, aquí en 1, ampliación, este es el punto A, este es la situación estimada, aquí tenemos el punto K y en blanco para no confundir a nadie, y este es el trocito del círculo de altura. Vale. Entonces,
esta dirección de ahí, para empezar, esta dirección nos la da el ángulo azimutal, ¿vale? Esta dirección. A pequeña escala, en las proximidades, a muy poca distancia, este segmento curvo sobre la esfera es un segmento de círculo de altura, bien que lo podemos aproximar por una recta, ¿vale? Es una aproximación y tendríamos la situación estimada. Y este trozo de círculo de altura también podemos aproximarlo con una recta perpendicular, que puede ser la recta tangente. Voy a dibujarla así en color amarillo. Esta recta es la recta tangente al círculo de altura C, a C, en K, en el punto K. Es una aproximación. Ahí tenemos el punto K, ¿vale? Y a los lados tenemos pues dos puntos, podríamos llamarle L y M. Bien, si esta dirección de este segmento curvo, que lo aproximamos a una recta, es el ángulo azimutal, y supongamos que lo conocemos de alguna manera, lo podemos calcular. Lo vamos a calcular. Esto nos interesaría determinar dónde está ese punto K. Entonces, dicho de otra manera, o lo que es algo equivalente, ¿cuál es esa distancia? Esa distancia tomada desde el punto de la situación estimada, ¿vale? Entonces, vamos a ver eso ahora. Daros cuenta de una cosa. Si lo pongo aquí en la figurita, esa longitud de ahí es 90, el complemento a 90 de la altura estimada, ¿eh? Esta A con la E es la altura estimada, que la podemos calcular de la manera que ya explicaré más adelante. La podemos calcular con las fórmulas de trigonometría esférica. Z, recuerdo que es el ángulo azimutal, también lo podemos calcular. Pongamos que, o sea, es el ángulo azimutal correspondiente a la situación verdadera, pero como se supone que la diferencia entre una y otra pues es asumible, entendemos que el ángulo azimutal lo podemos también calcular con las fórmulas de la trigonometría esférica que voy a explicar más adelante. Y mediante estas dos cosas, esto también lo vamos a conocer, pues podemos determinar a qué distancia está el punto K del punto de nuestra situación estimada. He dicho, volviendo un poquito atrás, que esta distancia es el complemento de 90 de la altura estimada. Esta es su P, altura estimada, que podemos conocer mediante el cálculo. Bien, y esta otra es el complemento a 90 ¿de qué? Pues de la altura verdadera, la que medimos con el sextante. Ángulo paraláctico, que voy a poner aquí en las leyendas, altura verdadera del astro, la que medimos con el sextante. ¿Vale? A sin subíndice es el punto de iluminación del astro, que debería poner en amarillo, haciendo referencia a la parte amarilla del dibujo, que es lo del astro, ¿no? Y luego esta
esta que lleva el símbolo de ángulo es, como he dicho antes, el ángulo paraláctico. Es ese ángulo. Ese ángulo de ahí es el ángulo paraláctico. Vale. Que no lo vamos a utilizar, ¿eh? No lo vamos a utilizar. De momento. Bueno, entonces, si esta distancia es 90 menos la altura estimada y esta es 90 menos la altura verdadera, ya podemos saber cuál es la distancia de K a la situación estimada, que es una distancia que se mide en unidades angulares. Pues es la diferencia de 90 grados menos la altura estimada, que recuerdo que la conoceremos mediante el cálculo, menos 90 grados menos la altura verdadera, que la conocemos por el sextante. Entonces, si hacemos esta diferencia, daros cuenta que esto es 90 menos la altura estimada, deshacemos el paréntesis, menos 90 y menos, con el opuesto del opuesto es positivo, ¿no? Altura verdadera, y nos queda, esto es igual, como los 90 grados se anulan, porque uno es positivo y el otro es negativo, es la altura verdadera menos la altura estimada. O sea que esto de ahí es la altura verdadera menos la altura estimada. Bueno, a esta cantidad que determina, como lo determina el ángulo azimutal, la situación de esta recta perpendicular que he dibujado en color amarillo, a la recta de color blanco, son cantidades imprescindibles para poder dibujar la recta de altura. ¿Cuál es la recta de altura? Pues ni más ni menos es esta. Esta es la recta de altura. Ahora lo voy a dibujar de una forma más limpia. Recta de altura, correspondiente a la observación de uno de los dos astros. A ver, voy a volverlo a dibujar. Abro otra página. Aquí, para el astro. Digamos, astro 1. Pues así es. Voy a hacer un dibujo esquemático. Pues tenemos, esta recta indica la dirección del astro. La dirección es el ángulo azimutal del astro 1, ¿vale? Y esta, en algún punto, partimos de una situación estimada, que es esta situación estimada está encima de esta recta, que nos da la dirección del azimut, del astro 1. Y bien, como sabemos calcular esta diferencia se suele denominar diferencia de alturas y se le suele representar así, así como esta es la letra griega delta de diferencia. Bueno, pues entonces, como aprenderemos a dibujar una carta en blanco, de manera que ya sabéis, un Mercatorian en principio, es decir, no, en principio no, seguro, las latitudes van disminuyendo de amplitud conforme graduamos el eje vertical, ¿no? Y en el eje horizontal iremos poniendo las longitudes. Bueno, pues podremos dibujar esta distancia, haremos esta marquita a esa distancia, y en esa distancia lo que vamos a hacer es trazar la perpendicular a la recta blanca, ¿vale? Esta recta es la recta de altura, ¿sí? La recta de altura correspondiente
al astro 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, ahora, siguiendo con el dibujo esquemático. Claro, con esto no nos basta para situarnos. Porque sabemos que estamos en algún lugar de por aquí, de esta recta de altura. En algún lugar. Pero, claro, hay infinitos puntos, ¿no? No podemos saber dónde estamos si no hacemos lo mismo con el otro astro. Entonces, ¿qué hacemos con el otro astro? Pues en el otro astro también tendremos un ángulo azimutal, ¿no? También podremos poner aquí, trazar la dirección del otro astro, z sub 2. Repito, que esto lo calcularemos, ¿vale? Y esto, lo pondremos el 1 aquí. Y el azimut también lo vamos a calcular. Es decir, z y la diferencia de alturas es lo que llamamos parámetros de la recta de altura. También se llaman determinantes de la recta de altura. Parámetros determinantes o que determinan la recta de altura. Por eso se llaman determinantes en la bibliografía de navegación, en los textos de navegación astronómica. Y bueno, y cuando nos referimos a ellos, pues también usamos esa palabra, parámetros que determinan la recta de altura, determinantes de la recta de altura. Bueno, pues tenemos dos, ¿no? Uno es para la recta 1 y tenemos el azimut para la recta 1 también. Y para la recta 2, pues tenemos su determinante, su diferencia de alturas y el correspondiente ángulo azimutal. Le ponemos un 2. Esto es para sub 1 y esto es para sub 2. Determinantes para sub 2. El dibujo que hago es, repito, es esquemático. Bien. Ahora, permitidme que haga otra cosa. Es que aquí me he equivocado en una cosita, y es que partimos de la misma situación estimada. Sí, permitidme que borre esto porque he cometido un pequeño desliz. Si hacemos las observaciones, las medidas de las alturas de los dos astros de manera simultánea, pues claro, tengo que partir de la misma situación estimada, ¿no? Entonces tenemos aquí otra recta de dirección. Esta nos da el azimut de 2. Y desde la situación estimada, pues tendremos la correspondiente diferencia de alturas. Suponer que sea esta. La diferencia de alturas correspondiente al astro número 2. Al astro número 2. Astro a sub 2. Y esto es para el astro a sub 1. ¿Vale? Tenemos estas dos parejas de parámetros para el astro 1 y para el astro 2. Esto, repito que esta la medimos con el sextante. Y en cambio la altura estimada la vamos a calcular. La obtenemos mediante el cálculo, resolviendo el triángulo de situación, el triángulo esférico de situación, mediante la trigonometría esférica. Eso ya vendrá más adelante. Y la z, bueno, pues está también, la z, el ángulo azimutal, pues también viene del cálculo. Y esta también. Bien. Entonces lo que calculamos es la altura estimada y el ángulo azimutal para cada una de las dos rectas. Como ya conocemos en qué punto tenemos que trazar la recta de altura,
pues trazamos una recta perpendicular, que pase por ese punto que antes le habíamos llamado a ese punto, le habíamos llamado, creo recordar, K, ¿no? K sub 1, como es el astro 1, pues a este le vamos a llamar punto K sub 2. K sub 2. Bien, pues ahora trazamos esta recta perpendicular a la dirección del azimut 2. Son rectas perpendiculares sobre el plano, bien, igual que esta también lo es con respecto a su línea blanca. Y como veis, ya tenemos las dos rectas de altura. Esta es la recta de altura correspondiente del segundo astro. Vale, pues ahí es donde tenemos nuestra situación verdadera. Esta es nuestra situación verdadera. Situación verdadera. Ya sea mediante gráficamente, haciendo una carta en blanco, que explicaré más adelante cómo se hace, y conociendo la latitud estimada, o bien mediante cálculos analíticos, podremos determinar las coordenadas de ese punto, que son nuestra latitud verdadera y nuestra longitud verdadera. Y esto es lo que nos interesa, ¿vale? Este es el objetivo de la navegación astronómica, conocer nuestra situación verdadera, que la llamamos así, situación verdadera. Por verdadera no quiere decir exacta, ni mucho menos. Naturalmente tendrá errores, tendrá un error, una incertidumbre, porque daros cuenta que esto de las rectas tangentes de Marx-Saniller es una aproximación. También hay otras maneras alternativas a las rectas de Marx-Saniller que llevan el nombre propio de las personas que lo desarrollaron. Pero actualmente es la que se suele utilizar siempre, la de Marx-Saniller, el procedimiento de Marx-Saniller. En lugar de una recta secante podríamos hacer una recta tangente. En lugar de hacer una recta secante al punto K, pues podríamos también hacer una recta tangente entre dos puntos adyacentes acá, una recta que no fuese tangente, sino que fuese secante. Entonces estos procedimientos alternativos llevan su nombre propio, pero no los vamos a ver, solo vamos a ver el procedimiento de la recta tangente de Marx-Saniller, ¿vale? Aquí voy a poner, hay procedimientos alternativos. Da muy buen resultado el de Marx-Saniller. Por ejemplo, con las secantes. Con rectas secantes en lugar de con rectas tangentes. Utilizar rectas tangentes. Esto digamos que es una observación, un comentario, ¿vale? No es importante. Bueno, para entender nuestro propósito en este pequeño curso o pequeño, digamos, seminario, como queráis llamarle, de navegación astronómica, de navegación y astronomía. Bueno, pues ya veis, esta es la idea. Puede pasar que las observaciones no sean simultáneas, entonces, claro, si no son simultáneas no partimos del mismo punto de situación estimada. Hay que trasladar
la primera recta de altura conforme a lo que ha navegado el barco durante un cierto tiempo, igual que hacemos con navegación costera cuando nos situamos mediante dos demoras no simultáneas, si lo recordáis. Pues no está de más que lo recordéis, ¿eh? Cuando hagamos ejercicios prácticos, esto lo vamos a hacer varias veces, distintos ejercicios, para que quede bien claro. Y lo vamos a hacer tanto de manera gráfica como de manera analítica, ¿eh? Porque claro, si la distancia navegada es muy grande, el papel que utilizamos, la hoja de papel que utilizamos para realizar la carta en blanco, no nos dará para hacer el traslado de la primera recta de altura que tomemos. Entonces debemos utilizar un procedimiento analítico, cálculo analítico. Bueno, pues yo creo que con eso cubro el objetivo que me había fijado en este vídeo, que es complementar al primer vídeo, el anterior a este, en la lista de reproducción. Habrá otro vídeo, voy a poner otro vídeo donde explique cómo determinar la altura estimada por cálculo y cómo determinar el azimut mediante el cálculo de la trigonometría esférica. Bueno, pues hasta la próxima.